Hacemos mesa central en el 13, en simultáneo con Tele 13 Radio, en T13 en vivo y en todas nuestras plataformas, con el nuevo ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. ¿Cómo está, Iván? Lo tengo que felicitar, yo creo, ¿no? Felicitaciones. Muchas gracias. Sí, ¿o no? Nunca se sabe en este tipo de responsabilidades. No, pero muchas gracias por sus felicitaciones. Sí. Es un desafío en todo caso enorme ser ministro del Interior. Además que ya se habla de una especie de récord. Yo sé que a usted no le importa, pero es una especie de récord en su trayectoria, digamos. Haber ocupado todas las carteras del Comité Político, la presidencia del Senado, en fin. Eso lo digo en la prensa, pero... Sí, nosotros nos preocupamos de ese tipo de cosas, ¿ves? Pero para mí esto es pega, trabajo, desafío y compromiso con Chile. Oiga, un trabajo difícil. Anoche, en el barrio del Presidente, ni más ni menos, un atentado contra 3 personas en situación de calle. ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, se está investigando. Hay distintas líneas de investigación que están llevando adelante los organismos correspondientes. Yo creo que aquí es muy relevante determinar cuál es el móvil, porque no es la primera vez que se atenta contra la vida de personas en situación de calle. En algunos casos han sido homicidios, en otros casos homicidios frustrados. Ya ha habido casos en ese mismo barrio. Y por tanto creo que es muy importante determinar cuál fue el móvil. Lo que pasa es que cuando uno es ministro del Interior, cualquiera reflexión que haga al respecto se interpreta como si fuera una tesis definitiva, a propósito de la experiencia en otros países comparados. Yeah. Pero nos parece que es un hecho gravísimo, bueno, y se está investigando y muy relevante determinar cuál fue el móvil para que no tengamos la mala sorpresa de que sean situaciones que se han producido en otros países. Prefiero no especificar para no generar ¿Cuál puede ser la tesis detrás del móvil? Ahora, usted entiende perfectamente el punto. Llama la atención porque es el barrio del presidente, donde vive el presidente. Un presidente que dijo hace un tiempo que eran alarmistas los que decían que no se podía caminar por el barrio Yungay. Bueno, y esto pasa a unas cuadras, digamos. Bueno, pero si uno analiza las estadísticas en perspectiva, en Chile, desde hace muchos años había habido un deterioro en la cifra de seguridad y particularmente en la cifra de homicidios. Un aumento constante. La excepción fue el año de la pandemia, en donde la gente estaba recluida en sus casas, y eso significó que aumentaran, por ejemplo, otro tipo de delitos, los que se cometen dentro de los domicilios vinculados a violencia familiar y otro tipo de violencia. Pero si uno analiza las cifras, lo que hubo hasta que el presidente Boric obviamente se nuevo presidente, fue un deterioro significativo en las cifras de homicidios. Y lo que hay ahora más bien es una tendencia a controlar y hacia la baja. Pero eso no significa que nosotros cantemos victoria y digamos que el trabajo está completamente realizado. Al contrario, lo que ocurrió las medidas que hemos adoptado, que han sido consistentes, son medidas que han permitido detener esta alza, y tenemos que insistir en todo lo que se está haciendo para efectos de generar condiciones para una disminución significativa. ¿Se sigue de esa respuesta que no le preocupa especialmente lo que pasó esta semana en la región metropolitana? Hubo 10 homicidios, y todos de características extremadamente violentas. Todo homicidio, primero, merece nuestra condena, y además corresponde el compromiso institucional, más bien el compromiso del Estado de Chile a través de sus instituciones para su esclarecimiento y que no quede en la impunidad. Especialmente grave lo que ocurrió con un funcionario de Carabineros en Ñuñoa, sin lugar a dudas, y por tanto el compromiso del gobierno es que todos estos delitos se esclarezcan, y por eso lo que se ha hecho es fortalecer en primer lugar las capacidades operativas y los recursos con que disponen las instituciones, y además realizar ciertas modificaciones para efectos de que el trabajo en terreno preventivo sea mejor, pero adicionalmente que las investigaciones sean más exitosas, como ocurre, por ejemplo, a través de los ECO con la Fiscalía, que han permitido aumentar significativamente, determinar la identidad de quienes son los autores de este tipo de delitos. ¿Ha aumentado ese tipo de identificación? Sin lugar a dudas. Las cifras indican que las investigaciones están siendo más exitosas y que, por tanto, hay un aumento significativo respecto de la identificación de quiénes son los autores materiales que están en sin autor conocido, esa ha bajado. Sí, se ha bajado significativamente. Ahora, dicho lo anterior, eso no obsta que tenemos que seguir trabajando, y eso implica continuar con la actualización normativa, que son los proyectos que todavía forman parte del fast track legislativo del Congreso, que está pendiente, que esperamos que se apruebe con celeridad, y obviamente las herramientas que hemos impulsado empiezan a generar resultados. Doy un ejemplo. Se aprobó la ley de técnicas especiales de investigación. Esto permite ciertas técnicas intrusivas que antes no estaban toleradas o permitidas en nuestra legislación. ¿Cuál ha sido el resultado? Todas las investigaciones exitosas de la Fiscalía, con ambas policías, Carabineros y la PDI, para efectos de desbaratar bandas de crimen organizado que estaban operando en campamento en las ciudades de Chile. Y hemos visto cómo esas investigaciones han sido exitosas. Bueno, eso ha sido posible por la aprobación de este proyecto de ley. Y podría citar una serie de otros ejemplos de cómo ciertas modificaciones legislativas
decisiones administrativas y los recursos adicionales que se han entregado a las instituciones han empezado a dar resultados. Otro ejemplo, la disminución de la violencia rural, particularmente en la provincia de Arauco. Tuvimos el hecho doloroso, tremendo, la violencia rural horroroso. En la Araucanía, porque ha aumentado la violencia en los campos, los robos en los campos, y eso ahí había una serie de denuncias esta semana, pero vamos por partes, porque estos fenómenos, lo que es la situación de la macrozona norte, lo que es la situación de la llamada macrozona sur, lo que es la situación en Santiago, en las grandes ciudades, son fenómenos delictuales de distinta naturaleza y por tanto requieren instrumentos específicos. Pero por ejemplo, en lo que respecta a la llamada macrozona sur, son las provincias de Biobío, Arauco al sur, ha habido un nivel récord en términos de disminución de los episodios de violencia rural. Pero solo como un dato, estamos a una disminución de más de 2/3 respecto del peor año que fue el último año, el año 2021, durante la administración del gobierno anterior. Pero ¿significa eso que estemos sacando cuentas alegres? En absoluto, porque queremos llegar literalmente a que estos episodios sean cero, estos episodios de violencia rural. Y además ha habido hechos dramáticos, como lo mencioné recién, el homicidio de 3 carabineros, que fue esclarecido, eso es bien relevante, y que sus autores materiales están detenidos. Hay uno que está todavía prófugo, pero ya se sabe qué es lo que aconteció y por tanto ese hecho no va a quedar en la impunidad. Entonces, lo que quiero señalar es que lo que ha hecho el gobierno es impulsar una batería de iniciativas para mejorar los estándares de seguridad. Se empiezan a ver resultados importantes en determinadas áreas, pero es un trabajo que debe continuar y debe ser una política de Estado que esperamos que cuente con el apoyo transversal de todos los sectores políticos. La violencia tiene otro tipo de caras. Lo vimos el viernes con la agresión a la exministra Toá. Y la crónica del Mercurio ayer, relatando el episodio, cita a vecinos del barrio, el barrio de la Plaza Baqueano, de la Plaza Italia, diciendo que todos los viernes sigue habiendo desórdenes en esa zona. Es una cuestión que que habíamos soslayado, digamos, que dábamos por superada, y los vecinos de ahí dicen que todos los viernes hay incivilidades, hay desórdenes, hay bombas lacrimógenas en ese sector contra un grupo de anarquistas, o no sé cómo calificarlos, digamos. Bueno, efectivamente la situación es significativamente superior a lo que fue en su peor momento, cuando prácticamente no se podía transitar por el lugar. Pero eso no obsta que efectivamente hay que seguir adoptando medidas, sobre todo para efectos de velar por el orden público y que la convivencia, sobre todo con las personas que viven en ese sector, se desarrolle de muy buena forma. ¿Pero no se puede controlar que no haya desorden en los bienes? ¿O que si hay una manifestación no tenga características de...? Pero esto es bien relevante, Iván, porque, y lo veo desde una perspectiva más general. Si uno cree que hay atajos y que esto se resuelven con medidas específicas, son medidas específicas en el territorio, en las que se han adoptado. Todo lo que es el programa de seguridad del gobierno tiene una expresión territorial de acuerdo a las necesidades de las distintas comunas, los distintos barrios. Pero obviamente eso es un proceso. Y lo que le puedo señalar es que hoy día la situación es significativamente superior a la que había antes. Pero hay que insistir en las medidas que se han desarrollado para efectos de continuar con tener mejores resultados. Ministro, hay algunos vecinos de ese barrio que dicen que no vuelva la estatua del general Baqueano porque eso va a traer más protestas. A ver, sobre este punto. Es como bien parecido a vender el sofá. Sí, a ver, sobre este punto. En primer lugar, no olvidemos que quien retiró la estatua, que cuando se retiró la estatua del general Baqueano, había otro gobierno. Es un primer punto, porque pareciera que fue una decisión del gobierno actual. Dicho lo anterior, en el programa, en el plan, podríamos decir, del eje Alameda Providencia, en la renovación que se está haciendo, obviamente hay un rediseño completo. Y esto va a generar, yo diría, mejores condiciones de seguridad en el entorno. Esto es bien relevante porque las inversiones que se realizan cuando se interviene en determinado espacio urbano en las comunas generan condiciones para que sean entornos más seguros. Y por tanto este es un diseño que está incorporando en primer lugar la variable de transporte, son muchas las personas que cruzan por ese eje, pero además la variable seguridad. Y obviamente con la ciudadanía, con las organizaciones representativas de la sociedad civil tendrán que tomarse las decisiones correspondientes para efecto de determinar ese tipo de... Pero el gobierno tendrá una opinión, ¿no?, respecto a la estatua. El gobierno, a ver, sobre este punto no hay ninguna petición formal y que se tiene que pronunciar finalmente es el Consejo de Monumentos Nacionales. Dicho lo anterior, lo que sí hemos señalado es que queremos relevar, y ahí donde se produjo el debate, la figura de Gabriela Mistral cuando se cumplen 80 años de su premio Nobel. Obtuvo el premio Nobel. Además, digamos las cosas como son. Usted sabe muy bien que obtuvo el premio Nobel antes del Premio Nacional de Literatura. Es una señal de que muchas veces en Chile no valoramos a los nuestros y a las nuestras. Bueno, al parte de ese comentario. Y por tanto ahí se tendrán que tomar las medidas, pero no había ninguna petición formal respecto de la estatua del general Baqueano. Ya, pero o sea, ¿esta idea de Gabriela Mistral es una idea posible que el gobierno impulsaría?
perfectamente pueden convivir ambas ideas porque el rediseño es completo, es distinto. Y habrá que tomarse las decisiones correspondientes. Yo creo que a propósito del estallido es muy importante sí ser muy, ¿cómo decirlo?, muy riguroso para efecto de que no haya ciertas decisiones que tengan una carga simbólica que generen un clima complejo, sobre todo para las personas que viven en el lugar, y por tanto eso es parte del debate que hay que... Habría que estudiar lo que Baquedano, lo que esa estatua representa, digamos, creo que es puede provocar. Creo que es importante que todas estas decisiones se tomen con un diálogo, sobre todo las personas que viven en el sector, quienes utilizan estas vías permanentemente para efectos de que sea lo mejor para tener un mejor entorno y obviamente una mejor convivencia, y que erradiquemos todo este tipo de prácticas que no solo son vinculados del público, muchas veces están vinculadas directamente a delitos que queremos erradicar de nuestro país. Ministro, a propósito de cosas simbólicas, llamó la atención que varias ministras del gobierno criticaran la oportunidad del allanamiento a la casa, el requisamiento, digamos, del computador y el teléfono de la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola. ¿Se sobrepasó una línea ahí en términos de opinar de procesos judiciales en curso y de decisiones judiciales? A ver, sobre este punto nosotros somos respetuosos de la autonomía con que operan las instituciones, particularmente las que están a cargo de la persecución penal, pero eso no obsta que los ciudadanos y eventualmente también el gobierno pueda tener una opinión. Eso forma parte del debate democrático. Sí, pero los ministros no son ciudadanos eso parte cualquiera, del debate democrático. Y el punto fue un punto específico respecto de la situación en la cual se encontraba la presidenta de la Cámara, que estaba teniendo a su hijo ese mismo día, a la misma hora. La presidenta de la Cámara dijo anoche que se habían vulnerado sus derechos humanos. ¿Usted respalda esa Ella idea? está ejerciendo los derechos que le confiere la ley y la Constitución y por tanto, bueno, serán las instancias correspondientes las que tendrán que pronunciarse. Lo que hemos dicho a propósito de la serie de publicaciones en los medios de comunicación, y lo dije yo en la Escuela de Carabineros esta semana, porque usted sabe que se quemó y estuvimos junto al general director, y además habíamos visitado al sargento Villegas, que está herido, y esperamos obviamente su recuperación. Lo que dije yo ahí es que finalmente tenemos que evitar sacar conclusiones anticipadas cuando la información que está disponible es la que han publicado los medios de comunicación, pero que no necesariamente corresponde a la totalidad de la información de la investigación, y más aún cuando es una investigación que está en curso. Entonces el llamado es a no sacar conclusiones anticipadas. Ahora, yo no le estoy pidiendo conclusiones anticipadas, lo que estoy diciendo es que las ministras opinaron sobre una decisión de un juez de garantía a petición de la Fiscalía. Y esa crítica... Si eso no es opinar sobre un proceso judicial... A ver, pero creo que en esto que hay que distinguir. Es perfectamente legítimo que se emita una opinión respecto de un procedimiento que se desarrolló de determinada manera, que por lo demás ha sido criticado transversalmente por el impacto que ha tenido. Esa es una cuestión. Y es más, ayer la ministra de la Mujer y el propio presidente de la República hicieron ese planteamiento en el ámbito del Día Internacional de la Mujer. Y es un punto que creo que es importante que se considere, es cuando se realiza determinada diligencia, obviamente en el contexto que se ha realizado y en comparación con diligencias que se han realizado. O sea, ¿es correcto que el presidente emita una opinión respecto de una orden judicial? De un procedimiento, a mí me parece que en un país democrático se pueden emitir opiniones. Aunque uno sea el presidente de la República o el ministro del Interior. Respecto a un procedimiento se pueden emitir opiniones. Cuestión distinta es que respecto de la investigación, mirada en una perspectiva de una totalidad, obviamente las conclusiones respecto a la responsabilidad penal y todo lo que corresponda tendrán que adoptarse una vez que se tengan todos los antecedentes del caso. Y para cerrar esto... Y por eso el llamado es a no sacar conclusiones anticipadas, porque muchas veces se saca una publicación en un medio de prensa e inmediatamente se establece una especie de conclusión política, sobre todo en la Cámara. Pero eso es sobre el fondo de la investigación, que no es lo que estamos hablando. Pero su pregunta es muy buena. Le voy a dar un ejemplo. Se publicó hace un año atrás, titular, en un matutino, que en ese tiempo se imprimía en papel, todos los días ya no, que el senador Saldívar, presidente del Senado, era objeto de una indagación por tráfico de personas, trata de personas. Se publicó, usted quizás no se acuerda. Le pido que googlee. Y hubo un enorme escándalo, era presidente del Senado en aquel entonces. Y después la investigación arrojó que no tenía ninguna responsabilidad penal y que era completamente inocente. Entonces, el llamado que hacemos nosotros es no saquemos conclusiones anticipadas. Eso es todo. Pero eso es sobre el fondo de las investigaciones. Sobre el fondo, le estoy preguntando por esta. Dicho eso, como usted dice que es perfectamente pertinente en un país democrático opinar, ¿usted encuentra que fue desubicada la Fiscalía en hacer eso el día del parto? Yo comparto los planteamientos de las ministras cuando se pronunciaron el tema. Ministro, hablemos de política. Se pronunciaron respecto al tema. Respecto a ese tema. Sí. Hablemos más de otra faceta de la política.
El gobierno envió las indicaciones a la reforma del sistema político. Sí. Hay varios parlamentarios de la comisión donde esto se tramita que dicen que esto es un retroceso de parte del gobierno porque eliminaron el famoso umbral del 5% para que los partidos elijan parlamentarios. ¿Por qué lo eliminaron? A ver, vamos por partes. Y por eso es muy importante la reunión que va a haber con la comisión donde nosotros podamos exponer, podríamos decir, la arquitectura completa de la propuesta. A ver. Nosotros vamos a plantear una reforma que incorpora indicaciones a la reforma constitucional, que ya fueron presentadas esta semana, y adicionalmente una reforma legal complementaria. Y por tanto, ahí se va a poder ver el cuadro completo. El cuadro completo. ¿Y cómo quedaría el cuadro completo? Nosotros hoy día ya tenemos una norma que establece que un partido que no obtiene el 5%, o en al menos 3 regiones donde tiene representación, o 8, o 4 parlamentarios pierden su existencia legal. Esa es una norma vigente que significó que un número no menor de partidos dejaran de existir en la elección anterior. Y el principio básico es que para que un partido mantenga su existencia legal cuando se compite en la elección nacional de diputados, tiene que tener un mínimo de representatividad en la sociedad chilena. Y esa es una norma vigente. Nosotros esa no la vamos a modificar. ¿Ya? Y lo que vamos a establecer adicionalmente es una reforma para efecto de que los partidos puedan ordenar a sus parlamentarios de manera tal que la gente pueda distinguir entre unos y otros. Y que los parlamentarios no puedan cambiarse de bancada ni de partido una vez que son elegidos. Porque si ustedes lo eligen por un partido, la gente votó por sus características personales, pero también porque usted representaba un determinado sector político. Entonces, nos parece que es fundamental que esa persona quede vinculada al partido que lo eligió y a la bancada a la cual forma parte. Eso forma parte de las formas complementarias. Y de esa manera va a haber mayor claridad al momento de elegir, porque la gente va a saber cómo votan uno y cómo votan otro. Porque si usted analiza las votaciones, siempre hay 1, 2, 3, a veces 10 que votan distinto. Sí. Entonces, al final, la gente ve ruido. O sea, no saben qué está tal o cual sector político. No, y además es imposible gestionar eso. Y es imposible gestionar. Entonces, si hay un mayor orden del partido, en temas de principio, no se trata de que los partidos puedan ordenar votación en todo, pero en temas de principio, que tengan relación con decisiones que han adoptado los órganos internos formales, obviamente eso va a permitir distinguir entre unos y otros. Porque hoy día la gente, ¿por qué vota? Disculpe que ocupe un ejemplo tan pedestre. Yo lo veo, a mí dice, ¿usted por qué votó por tal candidato? No, lo que pasa es que fue el único que nos fue a ver al club de adultos mayores y nos llevó una torta. O fue porque el que nos regaló unas camisetas para el club deportivo. O es el que nos viene a ver siempre. Y esto sigo yo le pregunto, bueno, pero ¿usted sabe cómo legisla, cómo vota esa persona, ese parlamentario, su parlamentario? Si votó a favor o en contra de la reforma de pensiones, si votó a favor o en contra de tal o cual ley de seguridad. No, la verdad es que no tengo idea. Entonces, finalmente hay una especie como de impunidad, porque cuando los ciudadanos concurren a las urnas, no lo hacen evaluando la gestión legislativa de aquellos por los que votaron. Entonces, a través de este mecanismo va a ocurrir lo mismo que ocurre en muchos países del mundo, que es que las distintas fuerzas políticas se hacen responsables de cómo votan, lo hacen de cara al país, y si representan a un sector importante van a tener respaldo. En caso contrario, obviamente la gente va a buscar alternativas. ¿Y eso va a provocar que haya menos partidos en el Congreso? Que era el objetivo explícito de la reforma. También vamos a modificar los requisitos para constituir partidos, los vamos a hacer más exigentes, y desde esa perspectiva también, a través del tema de la imposibilidad de cambiarse de partido de bancada, eso va a eliminar el desincentivo para generar partidos de partidos, porque si usted analiza la gran mayoría de los partidos que se han constituido en Chile en el último tiempo, son constituidos por los propios parlamentarios que antes militaban en otro partido. Claro. Entonces eso va a generar un desincentivo para efecto que tengamos una menor atomización en el sistema político como la que tenemos actualmente. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, decía, a propósito de este asunto, decía que al gobierno le importa más quedar bien con los díscolos y con los descolgados que aprobar la reforma. No, yo creo que es una crítica injusta, porque, y voy a hablar con el presidente de la UDI para explicar el detalle de la arquitectura completa, respecto de cómo creemos que debe modernizarse nuestro sistema político para enfrentar la atomización. Pero ahora, es cierto que el umbral del 5% para elegir parlamentario era una cosa resistida por los partidos. Sí, pero el umbral se aplica en países que tienen voto lista. Eso no es relevante. Alemania, que es el gran ejemplo, sí, que tiene un buen sistema. Acaba de pasar, digamos. Que tiene un buen sistema, se aplica en partidos donde la gente finalmente vota por el partido. O sea, vota por... hay una expresión partidaria. Un vínculo muy directo entre candidato y partido. Sí. Sí. Y se vota... Entonces, se vota por partido. Ministro, y eso hace una diferencia que no es menor. En Chile tenemos un sistema donde hay pactos, se vota por distintos partidos, distintas personas, y usted se imagina que una persona que tenga la primera mayoría de un distrito
y finalmente queda fuera del Congreso porque su partido no obtuvo una determinada votación, la gente se distrito va a decir... Se evita eso. ¿Cuál fue la razón? Ahora, si avanzáramos a un sistema de voto de lista, si avanzáramos a un sistema de voto de lista donde la gente votara por partido, como ocurría antes de Chile, antes que se introdujera la cédula obligatoria, como ocurre en España, bueno, eso podría ser parte del debate. Ministro, hoy día José Antonio Kast le da una entrevista al Mercurio, Gabriel Pardo y Ángeles Guzmán lo entrevistan, y él dice, el señor Elizalde no tiene la capacidad ni los conocimientos para asumir el Ministerio del Interior, sobre todo cuando estaba a cargo de la seguridad. Y le citan una frase de Kast que dice, los narcos deben estar celebrando que hayan nombrado a Elizalde ministro del Interior, y él dice, el punto principal es la colaboración, se refiere al exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, la independencia con la cual tiene que contar un ministro del Interior para afrontar el crimen organizado. Hay una historia detrás de su presidencia del Senado, su candidatura presidencial, que lo vinculó a alguien que podría hacer que la gente cuestione su independencia. Bueno, no sé a qué se refiere con lo de la presidencia del Senado. Dicho lo anterior, Iván, mire, cuando una persona tiene malas ideas o le tiene poca confianza a sus propias ideas, a sus ideas propias, lo que hace es descalificar a quien piensa distinto. Y eso es una práctica recurrente de la persona que usted menciona. Usted me ha entrevistado muchas veces sobre este tema y por tanto los temas están completamente claros. Sobre eso, no sé si tiene sentido insistir en esta controversia, porque finalmente da cuenta de la debilidad de una persona que no cree en sus ideas, no tiene confianza en sus ideas y por tanto que no quiere competir, no quiere que discutamos ideas contra ideas, sino que quiere descalificar con infundios, con mentiras y falsedades. ¿Lo encuentra ofensivo? Lo encuentro ofensivo, sin lugar a dudas, y falso. Oiga, aparece hoy día en La Tercera. Está buena la foto. Pero tampoco quiero, a ver, ¿cómo decirlo? A ver. Tampoco quiero inflar a una persona que esto lo hace con todos quienes piensan distinto. O sea, ha hecho todo tipo de barbaridades con todo el mundo. Entonces, cada vez que se queda sin argumento, entonces va y descalifica. Me acuerdo perfectamente, usted puede revisar, en otro canal, estábamos en la noche de la primera vuelta, y él empezó con este infundio, y yo le empecé a contestar, y se le cortó el micrófono, y se cayó la transmisión. Y empezó a reclamar de que yo tenía que irme del programa, en fin, ya. Entonces no quiero seguir inflando este tipo de actitudes que creo que no contribuyen a nada. Lo cierto es que si él tuviera tan buena idea y creyera en sus propias ideas, no necesitaría descalificar a quien piense distinto con infundios, mentiras y calumnias. Ministro, usted dice en una entrevista hoy de David Tralme y Gloria Faúndez en La Tercera, quiero ser categórico, la elección presidencial está abierta, pero antes de la elección presidencial está el tema de la interna del Partido Socialista, que es su partido. ¿Qué debería pasar al interior del Partido Socialista? Yo sé que usted es el ministro del Interior, pero usted es militante. No me corresponde a mí del opinar. Partido Salvador Allende. No me corresponde opinar al respecto. ¿No? No. Hay mucha gente que dice que usted está apoyando a Carolina Toá. Sobre el tema presidencial, tampoco me corresponde opinar al respecto. Pero si el presidente... Pensé que me preguntaba sobre la elección interna del Partido Socialista. Obviamente, todo, yo tengo, a ver, en el caso de la interna del Partido Socialista, yo formo parte de un sector, colaboro, todos saben más o menos cuál es mi punto de vista dentro del Partido Socialista, pero no lo voy a estar difundiendo en los medios de comunicación porque soy ministro de Interior y no es mi rol. Y respecto de las candidaturas presidenciales, tampoco me corresponde estar haciendo ningún tipo de pronunciamiento porque finalmente comprometería al gobierno. Lo que hemos dicho como gobierno sí, es que necesitamos una primaria abierta, vinculante, ciudadana, amplia, que permita arribar a una candidatura de unidad del conjunto del progresismo. Y esa unidad debe expresarse no solo en una candidatura presidencial única, sino que también en una lista parlamentaria única. Y nos gustaría que eso permitiera, obviamente, que las ideas del progresismo compitieran o concursaran por el apoyo ciudadano en mejores condiciones. Ahora, sin que signifique una opinión del ministro del Interior respecto a la presidencial, como dice usted, la presidenta de su partido, Paulina Bodanovich, entrevistada por Liliana Olivares en el Mercurio, hoy dice, el presidente Boric, no recuerdo con qué palabras, señaló que la ministra Toá era la continuadora de su proyecto, o así creímos entenderlo todos. ¿Usted también entendió lo mismo? Sobre este punto también quiero ser bien preciso. El presidente Boric le hizo un reconocimiento a la ministra Toá por el gran trabajo realizado. Y él está agradecido obviamente de la colaboración que tuvo en su gobierno. Y eso me parece a mí lógico. Pero al mismo tiempo dijo, necesitamos una primaria abierta y vinculante y por tanto ciudadana, que determinará cuál es el liderazgo del mundo progresista y esperamos que esa primaria sea unitaria, una primaria para el conjunto del mundo progresista. Si sale la ministra Janet Jara del gabinete para una candidatura eventual, una candidatura presidencial, ¿debería recibir el mismo trato, un cambio de gabinete así, con un discurso así como el del presidente el otro día? Bueno, el presidente en su momento, si se produjeran distintas hipótesis como la que usted plantea, determinará la forma en la cual realiza su planteamiento, pero
Mira, voy a cometer una infidencia. A ver, ya. Disculpe. Pero como yo estoy dentro del gobierno y comparto con la gente, hay una muy buena relación entre la exministra Toá y la ministra Jara con el presidente de la República, como una lógica de trabajo en equipo. Obviamente hay matices, pero hay una muy buena relación. Y el compromiso de todos es la unidad del progresismo con una candidatura presidencial que emerja de una primaria y con una lista única parlamentaria. Ministro, yo siempre me acuerdo, se lo he citado hartas veces, siempre le digo al Partido Socialista, al Partido Salvador Allende, como usted dice, porque usted se acuerda de esa frase, no se ofende al Partido Salvador Allende. No se humilla, creo. No se humilla, perdón. No se humilla sí. al Partido Salvador Allende. Gracias. Me recuerda mucho esa frase. Siempre, sí, pues, siempre sí. es que me gustó esa frase, la encontré buena. Sí. ¿Qué le pasa a usted cuando se sabe lo de la casa de Salvador Allende y el intento de venderla al fisco para que la casa termine en un comodato de la Fundación Salvador Allende? Mire, sobre ese punto hay una investigación que se está llevando a cabo dentro del Ministerio de Bienes Nacionales. Hay una investigación penal que se está llevando adelante por la Fiscalía. También el Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse al respecto. Y por tanto, lo que yo tengo entendido es que esa fue una idea que en algún momento se planteó cuando este tema estaba radicado en patrimonio, pero eso no significa que haya sido finalmente así acordada. Pero bueno, eso forma parte de la investigación. Ahora, en lo que respecta al gobierno, obviamente a nosotros nos parece fundamental que el patrimonio histórico del país sea preservado. Y en esa lógica se enmarca la decisión de comprar que fue la vivienda del expresidente Elwin y del expresidente Salvador Allende. Pero si hubiera sido esa la idea, ministro, si esa hubiera sido la idea, ¿es una idea coherente con el legado de Salvador Allende? Es que sobre ese punto, esa es una idea que se planteó, pero insisto... Por eso le digo, esto estaba... si esa hubiera sido la idea, ¿esa idea le parece coherente? Lo que pasa sobre ese punto es que la forma de administración, a mi entender, tendría que ser completamente distinta. Sobre ese punto. Y esto se planteó como pasos. Había un primer paso que era la autorización de la compra, un paso segundo que era la compra propiamente tal, que requería el decreto de autorización de compra o de aprobación, y posteriormente la implementación para que estas casas sean casas museo y por tanto los ciudadanos puedan concurrir, visitarlas y conocer la historia de Chile sobre la base de estas dos figuras que son tan relevantes como fue el presidente Elwin y el presidente Allende. Y paso a paso se tenía que hacer este proceso. En el caso de la vivienda o la casa del presidente Allende, producto de la situación particularmente de dos de sus propietarias, el gobierno tomó la decisión, así lo anunció la ministra Aysén Echeverry, de no continuar, no perseverar con este proceso. Pero el concepto de fondo, que es que en Chile preservemos nuestro patrimonio histórico-cultural sobre la base de lo que fueran las viviendas de los presidentes de la República, me parece que debería ser discutido en ese mérito propio, al margen de las decisiones específicas respecto de tal o cual casa. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Gracias a usted, Iván, y que tenga una muy buena jornada. Igualmente. Muy buena semana. Buena semana, sí. Igualmente. La pausa.